Muy bien, los que traigan Biblia, si me pueden acompañar a Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. 1:18. Ajá. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vámonos a saltar al versículo 22, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es muy, bueno, en la semana cuando estaba orando y pensando en qué iba a compartir con ustedes, me di cuenta que esto pasa, ¿no? Leyendo esta porción de la Escritura, me di cuenta que esto que acabamos de leer sucede. Empezamos por el versículo 18, donde dice: la palabra de la cruz, lo que nosotros les predicamos, lo que nosotros les enseñamos, para mucha gente es una locura, para mucha gente no tiene sentido. Mucha gente, y nos lo han dicho directamente, yo no creo que lo que ustedes les enseñan aquí a los muchachos pueda serles útil. Nos los han dicho, ¿no? Alguna vez el pastor les ha platicado, una mamá dice: yo no creo que con sus oraciones le van a poder ayudar a mi hijo. Y resulta una locura, ¿no? Resulta una locura pensar, bueno, el problema es un problema de salud, es una enfermedad, así está catalogada la adicción. Pero el tratamiento es un tratamiento espiritual que necesita de Dios, y de la mano de Dios vamos avanzando en este tratamiento. Entonces aquí dice: para el mundo es una locura, para el mundo es algo que no les hace un sentido. Y en los siguientes versículos que leímos, a partir del 22, dice: y es que la gente, habla de judíos y griegos, dice: los judíos están pidiendo una señal. Porque los judíos habían rechazado a Jesús, habían rechazado que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Si los judíos están pidiendo señales, y los griegos, sabemos que los griegos son reconocidos como la cuna de la filosofía y donde nace este pensamiento intelectual. Dice: los griegos piden sabiduría. Y nosotros seguimos predicando la cruz de Jesús, seguimos predicando esta locura. Dice: pero ciertamente Jesús es ambas cosas. Es el poder de Dios que nos da esas señales y es la sabiduría de Dios. Y pensando en estas dimensiones de Jesús, yo digo, bueno, una señal de Dios, algo que nos pueda mostrar el poder de Dios, quizá no va a ser un milagro espectacular, no va a pasar que un día yo vaya caminando y se abra un charco para que yo pase, pero sí podemos ver el poder de Dios. ¿Y quieres ver el poder de Dios? Acércate a los pastores de la Roca y pregúntales sobre su matrimonio. Y ahí vamos a ver el poder de Dios. Matrimonios, no voy a hablar a detalle, pero pues que han tenido sus dificultades y sus problemas, que hoy en día están unidos en amor sirviendo al Señor. Eso es una muestra del poder de Dios. Esa es una de esas señales que nosotros podemos mostrarles. Las personas que estamos aquí sirviendo somos personas que pasamos por el mismo proceso que los muchachos que están aquí hoy como usuarios, como pacientes. Y tenemos aquí a dos muchachos que están a tiempo completo, Braulio y Nico. Braulio y Nico llegaron igual que ellos a un tratamiento, sin pensar que el Señor los iba a llamar a servir. Y ambos, Braulio está en el Instituto Bíblico, Nico es graduado del Instituto Bíblico. Jóvenes que su vida estaba perdida, y por el poder de Dios hoy
pueden estar aquí sirviendo y siendo ejemplo para otros. Entonces, tenemos ejemplos del poder de Dios. Y la sabiduría de Dios, que es el tema sobre el cual hoy vamos a hablar y hoy vamos a profundizar lo más que me dé el tiempo, va a ser precisamente lo que me va a permitir mantener con el tiempo estas obras y estos milagros de Dios. ¿Dios puede restaurar un matrimonio? Sí, ese es el poder de Dios. Pero la sabiduría de Dios nos va a permitir que ese matrimonio pueda permanecer por los años de la mejor manera. ¿Dios puede sanar a una persona? Por supuesto que sí. Pero la sabiduría de Dios va a llevar que esa persona viva una vida sana para no volver a enfermar. El poder de Dios puede traer a libertad a una persona con un problema de adicción, lo hemos visto muchas veces. Yo soy una de esas muestras del poder de Dios en esa área. Pero vivir sabiamente, bajo la sabiduría del Señor, es lo que me ha permitido más de 10 años sin consumo. Entonces, estas dimensiones de Jesús, que aquí nos dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios, pero también sabiduría de Dios, son como los dos pies que nos van a permitir avanzar. Avanzamos en el poder, permanecemos en la sabiduría. Seguimos avanzando en los milagros de Dios, seguimos creciendo en la sabiduría del Señor. Tenemos conciencia de que vamos a equivocarnos, claro, pero va a ser precisamente el poder de Dios el que me va a sacar de esa recaída, de esos problemas, y va a ser la sabiduría de Dios la que me evite que yo vuelva a caer en el mismo lugar. Y miren, cuando pensamos en sabiduría o cuando pensamos en alguien sabio, pues normalmente nos imaginamos una persona muy grande de edad, ¿no? Muchas veces nos lo imaginamos hasta con barba blanca, ¿no? O de estos monjes así que se recluyen en las montañas, así peloncitos, y que tienen mucho conocimiento y dan respuestas, ¿no? Pensamos de eso, que eso es una persona sabia. Cuando realmente alguien sabio es alguien que en su día a día vive de la mejor manera, toma las mejores decisiones para su propia vida. De tal forma que la sabiduría empieza a formar parte de nuestro carácter. Y vivimos sabiamente, decidiendo lo mejor cada día en nuestra vida, aprendiendo de nuestros errores, porque somos humanos, todos cometemos errores, todos fallamos. Pero tenemos de dos sopas, o aprendemos de esos errores, o los volvemos a repetir. Entendemos cuál es el fin que nos da cada experiencia personal, e incluso alguien sabio es capaz de entender experiencias de otros y aprender de ellas. Sin embargo, esto va a ser un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez continua, de formación de carácter, al mismo tiempo que vamos a tener que entender qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí brindamos herramientas a los muchachos. Las herramientas, que aunque parezca una locura, son lo que ellos necesitan para poder, una vez que salgan de aquí, mantenerse firmes allá afuera. Y son herramientas tanto psicológicas, porque ellos tienen su terapia, como espirituales. Que yo hace no mucho les hablaba de las disciplinas espirituales, ¿no? De la oración, del ayuno, la lectura de la Biblia, el congregarse. Ya hace no mucho hablé de eso. Y esas herramientas, que son las que a una persona, a mí, me han ayudado a mantenerme firme, son las que a ellos también les pueden ayudar a mantenerse firmes, pero va a ser vivir sabiamente lo que los va a poder mantener con el tiempo. Ahora, busqué definiciones de la sabiduría, y esta es la definición del diccionario, fíjense bien. La sabiduría
es la capacidad de aplicar conocimientos, experiencias y juicio de manera reflexiva y ética para tomar decisiones correctas. Implica discernimiento, entendimiento profundo y la habilidad de actuar con prudencia y equilibrio en diferentes situaciones de la vida. Es más que simplemente saber, es saber qué hacer con lo que sabes. Esa es la definición del diccionario. Una definición que a mí me gusta mucho es que la sabiduría es poder aplicar tu inteligencia para tu beneficio. Todos tenemos inteligencia, todos tenemos conocimiento, todos, en mayor o menor medida, pero todos tenemos inteligencia. ¿Cómo usamos esa inteligencia? Es lo que va a definir si vivimos sabiamente o no. Por ejemplo, yo sé que fumar es malo para mi salud. Yo lo sé. ¿Por qué? Pues porque me lo enseñan en la escuela, porque hay campañas sobre de esto, porque las cajetillas de cigarro dicen este producto es nocivo para la salud, ¿no? Vienen ahí bueno, hace mucho que no veo una cajetilla de cigarro, pero antes venía con un fondo negro y letras blancas o doradas, ¿no? Este producto es nocivo para la salud. Yo sé que fumar me hace daño, que si yo fumo corro riesgo de padecer cáncer, efisema pulmonar, disfunción eréctil y pues varias situaciones consecuentes al abuso del cigarro. Yo lo sé, yo lo sabía, pero durante 5 o 6 años yo fumé y fumé muchísimo. A pesar de que sabía todas estas consecuencias que podían venir a mi vida por este hábito. Entonces, mi conocimiento no lo estaba utilizando a mi favor, no estaba viviendo de manera sabia. Y la Biblia hace mucho esta comparación entre las personas que viven de manera sabia y las personas que viven de manera necia, los llama la Biblia. Si me permiten usar otras palabras, yo diría las personas que viven de manera prudente, porque creo que la clave de la sabiduría es la prudencia, y los imprudentes. Alguien prudente es alguien que, como acabamos de leer, antes de tomar una decisión, antes de tomar un rumbo de acción, reflexionan. Por ahí, cuando yo era niño, que vamos a hablar de eso en un momento, había una campaña de televisión, ¿verdad? Yo fui un niño de los 90, todavía veíamos televisión, donde de alguna manera para concientizar a los papás le decían, cuando te enojes, cuenta hasta 10, ¿no? Antes de reaccionar. Y vamos a ver un versículo que habla de eso, ¿no? Antes de reaccionar, antes de actuar, antes de dar rienda suelta a tu impulso, detente tantito. Piensa, medita. Un momento, si lo que vas a hacer te conviene o no te conviene. ¿Y de dónde viene la sabiduría entonces? ¿De dónde tengo yo sabiduría? Me estoy yendo un poquito rápido porque es un poco extenso el tema. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17 en adelante, por favor. Santiago. Dice, bueno, vamos a leer desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas y contención, peleas, pues, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí el apóstol Santiago, hermano de Jesús, está hablando de
una comparación. Y él habla de dos tipos de sabiduría. Dice, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría de los hombres. Y esta sabiduría terrenal lleva a peleas, a pleitos, a contiendas, a toda clase de problemas. Y del otro lado dice, pero hay una sabiduría que es de Dios. Y esta sabiduría es pacífica, es amable. En lugar de crear conflictos, calma los conflictos. Es amable, dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, ¿cómo estoy viviendo bajo la sabiduría de este mundo, que, repito, es necedad, es imprudencia, o bajo la sabiduría de Dios, que es pacífica? Y yo meditando en la semana me di cuenta que el origen de ambas está en una actitud de nosotros. Y esa actitud es la humildad. El hombre sabio o el que desarrolla sabiduría es humilde. Y por el otro lado, el necio es orgulloso. Y ese es el origen de la sabiduría y de la necedad, según yo medité en la semana. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa siempre busca tener la razón en todo, entonces no puede desarrollar sabiduría porque no se equivoca, entonces no puede aprender más. Miren, aquí han llegado personas que llegan y de repente nos dicen, no, mire, mi hijo lo que necesita es esto. Y nos dan una serie de cosas que a su entender, a su manera de entender, es lo que nosotros deberíamos hacer para ayudar a los muchachos. Y yo digo, a ver, aquí somos muchas personas que trabajamos. Trabajan psicólogos, médicos, vienen personas de laboratorio, viene un psiquiatra cuando es requerido, hay personas que estamos en el área espiritual, habemos el pastor Alejo, mi hermana y su servidor, consejeros certificados, el pastor Pierre es un profesionista, Nico y Braulio han estudiado y están estudiando en el Instituto Bíblico. Somos un grupo, se llama multidisciplinario, que están atendiendo la problemática de los chicos. Y esta persona me está diciendo que él sabe más que todos los psicólogos, médicos, que todos los que trabajamos aquí juntos. Perdón, a mí no me hace sentido. Yo sé de mi área, pero yo no puedo llegar y decirle al médico, oye, mira, tú deberías de hacerle así, pues yo no sé de medicina. Y luego se enojan. Dicen, no, pues me lo llevo porque no hacen las cosas como yo quiero. Y su familiar vuelve a las mismas. Y ahí están. ¿Por qué? Por el orgullo de su corazón. Por el pensar que sabemos más que las personas que saben. Repito, es como si yo me metiera mañana al consultorio con la doctora y le dijera, no, mire, a ese dele esto. Eso sería un delito, incluso. Una persona que no es médico no puede recetar medicina, se va a la cárcel. Entonces yo tengo que dejar que ella, en su conocimiento, en su sabiduría, y esa persona no va a venir a mí a decirme en lo espiritual qué hacer, porque ese es el área que yo trabajo. Entonces, esta sabiduría de Dios nos lleva a trabajar en conjunto, aquí en el centro de rehabilitación, en conjunto con las familias también. Pero necesitamos la humildad del corazón para poder entenderlo, para poder... Es más, el orgullo es nuestra principal barrera para nuestro tratamiento. A partir de nuestro tercer paso de AA, tiene que venir una rendición, porque ese es nuestro tercer paso. Decidimos rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. O sea, ya no va a ser lo que yo quiero, lo que yo pienso en el tiempo que yo me imagino que debería de ser. Va a ser según la voluntad y el pensamiento y el entendimiento y la sabiduría de Dios. ¿Y eso cómo nos cuesta?
¿Cómo nos cuesta rendir nuestro propio entendimiento y nuestra propia sabiduría que nos ha llevado a la situación en la cual estamos y por la situación por la cual buscamos ayuda? Y empezar a pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Empezar a pensar en que Dios quiere que nosotros vivamos de la mejor manera, pero que Él lo que va a hacer es darnos las herramientas para que nosotros podamos vivir de la mejor manera. Es como lo médico, ¿no? Si yo estoy enfermo, yo voy al médico. Porque si me automedico, seguramente termino peor que como empecé, ¿no? Y el médico me va a ver, me va a decir, ok, tus síntomas son estos, saca un diagnóstico, o busca más información, hazte estudios de tal, pero al fin es que me dé un diagnóstico. Tú tienes esta enfermedad o este padecimiento. El tratamiento para este padecimiento es este. Medicinas, pastillas, inyecciones, descanso, muchas cosas. En el momento en el que yo salgo del médico, hasta ahí quedó la responsabilidad del médico. Él ya hizo su parte, él ya hizo la parte que él como profesional le correspondía. Darme un diagnóstico, darme un tratamiento. Pero si yo quiero mejorar en mi condición, necesito pegarme al tratamiento que el médico me dé. Y muchas veces no me va a gustar. Por ejemplo, a mí no me gustan las inyecciones. Yo huyo de las inyecciones, no me agrada. Y ha habido ocasiones en que por cuestiones de salud el médico me dice, pues toca que te inyecten, ¿no? Y ahí yo decido, o me quedo con mi necedad de no me gustan las inyecciones y me quedo con el malestar, o hago caso al médico y sigo el tratamiento y tengo la oportunidad de mejorar. Entonces, esta es una cuestión de cómo reacciono yo ante estas situaciones. ¿Cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como yo quiero? Cuando las cosas no son como a mí me parecen. ¿Cómo reacciono yo cuando estos locos del centro de rehabilitación, porque la Biblia dice que lo que nosotros predicamos es una locura, me dicen que mi hijo necesita de Dios? Y todavía me dicen que ellos así los lograron salir adelante, que así están manteniéndose firmes. Porque déjenme les digo una cosa, hablo por mí. Yo estoy a la misma distancia que recaer que ellos. Y que cualquiera de las personas que en algún momento han tenido un problema de adicción. A la misma distancia, no estoy más lejos ni más cerca, estamos igual. A una mala decisión, a una mala compañía, en un momento donde no sepa controlar mis emociones y termine recayendo. Es más, la Biblia habla de la recaída como un fruto del orgullo. Dice, antes de la caída viene la altivez. Cuando yo siento que yo puedo en mis fuerzas, cuando yo siento que ya soy autosuficiente, cuando no voy cada día al Señor y me rindo a Él con humildad en mi corazón, yo estoy más cerca de recaer, porque me estoy poniendo a mí por encima de lo que Dios quiere. Entonces, tenemos que vivir sabiamente, tomando las mejores decisiones, entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, que siempre es lo mejor. Pero entendiendo que viene de nuestras decisiones también lo que Dios nos da la palabra, Dios nos da lo que necesitamos. Aquí los profesionales dan lo que necesitan psicológicamente, lo que necesitan médicamente, psiquiátricamente, pero va a depender de nuestro apego al tratamiento si vamos a salir adelante y vamos a lograr que esto permanezca en el tiempo o no. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo ideal? Miren, les voy a leer, hice un cuadro comparativo con algunas cosas comparando esta parte. Me voy a ir muy rápido porque es muy extenso, me gustaría tener más tiempo.
Pero miren, es un cuadro comparativo entre la sabiduría y la necedad, la forma en la que vive el sabio y la forma en la que vive el necio, según la Biblia. Dice, el sabio teme al Señor y se aparta del mal. El necio desprecia la sabiduría y el consejo. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez más, los insensatos o los imprudentes desprecian la sabiduría y la enseñanza. El sabio, siguiente comparación, el sabio escucha consejos, el necio confía en su propia opinión. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el sabio escucha los consejos. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio, mas el que encamina en sabiduría será librado. Voy a tener un momento aquí. Un consejo, les digo yo que me certifiqué en consejería, muchas veces viene de mi experiencia personal y las consecuencias que viví por tomar esa decisión hacia una persona que yo puedo ver que está siguiendo el mismo camino por el que yo iba. Un consejo siempre viene de una persona con más, no edad, sino experiencia en un área que yo. Y dice aquí que el que vive sabiamente escucha el consejo. Dice, el sabio edifica su vida sobre fundamentos sólidos, el necio construye sobre fundamentos débiles. Estas fueron palabras de Jesús. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y saltándonos un versículo dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces dice aquí, el que es sabio escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. El que no, dice, escucha y lo toma a la ligera y termina pues asumiendo cada uno sus consecuencias. El sabio es paciente y prudente. El necio se apresura y se enoja fácilmente. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega y la reprime. Hay mucha gente hoy en día en una cárcel por un momento de enojo y no saber cómo, no controlamos el enojo, no, pero sí controlamos nuestra reacción ante el enojo. Eso es la inteligencia emocional. Yo he visto muchas veces que accidentes se causan por el enojo de una persona. Que uno ya se enojó y empezó a aventarle el carro al otro y se accidenta la persona por un momento de enojo. La que sigue está fuerte. Dice, el sabio valora la corrección, el necio desprecia la corrección. Proverbios 9:8, corrige al sabio y te amará. Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y esta es una de las cosas más difíciles. Porque, oh sorpresa, para poder ser corregidos necesitamos humildad. Y para ser humildes necesitamos rendir el orgullo. Y yo veo en la Biblia cómo muchas veces Dios usa a personas que no tendrían como una posición de poder y de autoridad para buscar corregir a otras que sí. Por ejemplo, había David, el rey David, tenía un general que se llamaba Joab. Y en algún momento David le da una orden a Joab.
y le dice, quiero que hagas un censo de todos los hombres que hay en el reino, para ver qué tan poderoso es mi ejército, para ver qué tan fuertes somos nosotros. Y Joab le dice, Señor, yo le recomiendo que no. No importa cuántos somos, es Dios quien nos da la victoria. Un general, alguien de rango inferior, diciéndole al rey, creo que usted está equivocado. Y David siguió con su plan y vivió una consecuencia muy, muy fuerte. Hubo otro hombre que por poquitito y se muere por no hacer caso a sus siervos. Se llamaba Naamán. Y tuvo que venir una esclava de su casa, tuvo que venir el siervo de un profeta y uno de sus siervos a decirle lo que tenía que hacer para sanar una enfermedad. Muchas veces Dios va a usar a la persona que peor te cae para corregirte. Porque realmente lo que necesitas rendir es tu orgullo. A lo mejor soy yo el que peor te cae y hoy está aquí hablándote de esto. Y te causa la barrera, ¿no? Ese que sabe, ¿no? Ese que va a saber. A lo mejor Dios me está usando hoy como ese medio para traer a ti esta corrección. Siguiente, el sabio habla con prudencia y reflexión. El necio habla sin pensar. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para el alma. ¿Cuántas personas nos hemos metido en problemas por hablar sin pensar lo que vamos a decir? Yo sí, a mí me ha pasado que por decir cosas que no debo, por no meditar las cosas antes de hablarlas, la riego. Alguien con sabiduría sabe cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Es más, la Biblia dice también en Proverbios, no traigo la cita, que cuando calla, hasta el necio parece sabio. O sea, cuando alguien guarda silencio, hasta ese que no es alguien sabio ni prudente, pareciera que sí lo es. Siguiente, el sabio busca la justicia y la verdad. El necio no se preocupa por el bien ni por la verdad. Proverbios 2, 9 y 10. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata para tu alma. Proverbios 13, 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación para los necios. Y qué curioso esto, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de nosotros sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Quiero pensar. Pero muchas veces, aún sabiendo lo que es bueno y malo, decidimos el mal camino. Yo creo que todos sabemos qué cosas no son buenas, qué cosas no me convienen, qué palabras pudieran herir a las demás personas. Y aún así, hacemos eso. Ya casi terminamos el cuadro comparativo. El sabio busca paz y evita conflictos innecesarios. El necio crea contiendas y divisiones. Proverbios 29:8. Los escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y miren, esto es bien difícil. Muy difícil. Porque vemos algunos que tenemos un temperamento que es explosivo. Dirían por ahí, a mí me sale lo castro, ¿no? Porque los castros somos peleoneros. O sea, dile algo a un castro y te va a brincar luego. Yo lo he visto, yo me peleo a cada rato con mi familia. Pero aquí dice que no, dice, el sabio tiene que buscar la paz. El sabio no puede decir, pues yo soy castro y así somos los castro. No, pues el sabio sabe pacificar. El sabio es humilde y busca aprender. El necio es arrogante y rechaza la enseñanza. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Miren, muchas veces la situación de la adicción, si no es que la gran mayoría de las veces, viene de una serie de malas decisiones que tomamos. Hay otros factores, por supuesto, pero nosotros tomamos las decisiones. Y aquí dice que alguien sabio es humilde y busca aprender. Buscamos a alguien que cree que ya lo sabe todo. Es más probable que esté equivocado que alguien que sabe que todavía puede aprender. No sé si ustedes se han dado cuenta que la gran mayoría, al menos aquí en Pachuca, de los accidentes de tránsito, y perdón si hay alguien aquí que se dedica a esto, vienen de las personas que manejan las urban o los taxistas. Yo lo he visto, cada rato veo noticias de una combi chocó, una combi se volteó, hace como 3 semanas aquí en el Colosio una combi, ¿quién sabe cómo se habrá accidentado? Que se incendió. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona que lo único que hace durante el día es manejar, que es de lo que vive, que es de lo que lleva la comida a su mesa, lo haga tan mal? No parece lógico, ¿verdad? Pues es esta idea, pues yo ya sé, yo me les puedo meter, yo me les puedo aventar, no importa si yo manejo exceso de velocidad. Y en ese sentir que yo ya me las sé todas, se accidentan a cada rato. Entonces, yo siempre estoy aprendiendo. Yo creo que todavía me falta muchísimo por aprender. Y llevo 8 años, llevamos aquí, no, este año cumplimos 9 años de haber abierto La Roca. No, 8 años, en mayo cumplimos 8 años. Y aún creo que nos falta mucho para aprender, mucho por corregir, para poder brindar un servicio aún más excelente. Pero en el momento en que diga, no, nosotros ya no la sabemos de todas, ya no necesitamos más, en ese momento seguramente vamos a estancarnos. La última comparación, que es más que nada con las consecuencias. Dice, el sabio cosecha buenos frutos por sus decisiones. El necio cosecha destrucción por sus decisiones. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y volviendo al ejemplo de Jesús en Mateo, dice, el imprudente construye sobre la arena. Y Jesús estaba haciendo una analogía de que era una construcción sin un cimiento, sin un fundamento. Ahora, si tú construyes algo sin un cimiento, o sea, miren, aquí antes de ir para arriba, en la construcción, nos fuimos para abajo, ¿no? Se hicieron hoyos y se puso lo que se conoce como el cimiento, ¿no? Que es un bloque de tierra más o menos alto, lo que el arquitecto nos dijo que se necesitaba para soportar el edificio, ya el arquitecto hizo sus cálculos y todo eso, que le dé firmeza al edificio, porque aquí en Pachuca de vez en cuando tiembla, ¿no? Si nosotros no ponemos ese fundamento, al primer movimiento, al primer temblor, por muy leve que sea, ese edificio se nos cae, porque no tiene no está fundamentado, no está cimentado en nada. Y es la comparación que hacía Jesús. Dice, van a venir vientos, van a venir problemas, eso es la vida. Pero el prudente va a tener un fundamento, que es escuchar la palabra y ponerla por obra. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Tener la inteligencia y aprovechar la inteligencia. Tener el conocimiento y que ese conocimiento me sirva de algo. Escuchar los consejos que nosotros les damos para que su familia, para que las cosas que
que han vivido hasta el día de hoy, que yo no sé porque no me sé su vida, pero me imagino que si llegaron a este lugar es por una necesidad, puedan mejorar, puedan cambiar. Que cuando los muchachos estén allá afuera y tengan la tentación de consumir, porque todos tenemos la tentación de consumir, seamos sabios y sepamos apartarnos. Porque si no, vamos a estar viviendo neciamente. Y alguien necio, alguien imprudente, alguien orgulloso está dando vueltas en el mismo error una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que un día pues ya nos toca partir de este mundo. Pero nunca disfrutamos la vida, nunca disfrutamos a nuestros hijos, nunca disfrutamos del matrimonio, nunca disfrutamos de vivir con buena salud. Nosotros queremos que los momentos que vivimos aquí, cuando un hijo honra a su mamá y le pide perdón, las mamás que les tocó estar en los festivales del Día de la Mamá, cuando un padre puede por primera vez en mucho tiempo decirle a su hijo, hijo, estoy orgulloso de ti. Cuando mucha gente durante muchos años no pasó una Navidad buena porque el hijo andaba drogado, quién sabe dónde, o el esposo, o el familiar. Y en esta, aunque fuera aquí en el centro, pudieron estar en sobriedad y tener una charla tranquila por primera vez en años. Que este lugar solo sea el inicio del que el resto de su vida sea lo mejor para ustedes. Tanto familias como los muchachos que son nuestros pacientes. Pero necesitamos la humildad, la sabiduría para poder vivir de la mejor manera. ¿Cómo vivimos? Obviamente son puntos breves. Número 1, tener un corazón enseñable. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El saber que tenemos mucho que aprender. El saber que no nos podemos estancar en lo que estamos viviendo hoy y en la situación en la que estamos viviendo hoy. Y entender que necesito este aprendizaje para mejorar en mi vida. Miren, Albert Einstein, el científico más reconocido del siglo pasado, decía, es una tontería hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y yo digo, eso no solamente aplica en la ciencia, eso aplica en la vida. Si yo sigo viviendo de la misma manera, voy a tener las mismas consecuencias. Muchachos, ¿cuántos anexos llevas? No me contestes. Y si sigues viviendo de la misma manera, aquí te esperamos. Número 2, vivir la palabra de Dios. No hay libro en el mundo que tenga más sabiduría que la Biblia. El pastor Alejo la semana pasada se lo decía. Hay evidencia, y no te tienes que ir muy lejos. Aquí estamos nosotros como evidencia de que vivir conforme a la palabra de Dios conviene. No es fácil, requiere esfuerzo, requiere humildad, requiere sabiduría, requiere un constante crecimiento y madurez, pero no hay otro libro que tenga más sabiduría. Y todo lo que ustedes aprendan aquí, muchachos, todo lo que ustedes están aprendiendo aquí, familia, si no lo llevan a la práctica, no les va a servir de nada y van a estar perdiendo y desperdiciando su tiempo. Que a mí no me gustaría eso. Número 3, ya estamos terminando. Alguien sabio entiende que se va a equivocar. Y es humilde ante esto. Uno de nuestros pasos es, continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Pero esta es una de las cosas más difíciles y más para una persona con un problema de adicción.
Ha pasado en algunos centros, aquí no pasa, ¿verdad? Que se roban cosas entre los muchachos. En otros centros, en la horca, dice el pastor Alejo, ¿no? Y se encuentra la cosa en manos de alguien. No, yo no fui. No, no sé quién habrá sido. Se desaparecen las cosas y nadie fue. ¿Quién sabe por qué se desaparecen las cosas? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, este es un principio no solamente espiritual, es un principio que los psicólogos tienen. Y en la psicología es cualquier cosa que tú no admitas, no vas a mejorar. Siguiente punto es saber escuchar. Saber escuchar. Ahora, para saber escuchar es necesario saber callar. Porque yo no puedo escuchar al mismo tiempo que yo estoy hablando. Yo no puedo escuchar al mismo tiempo que yo estoy gritando. Saber escuchar. Porque muchas veces, precisamente, lo que necesitamos va a venir de personas, otra vez, que nosotros no nos imaginamos. Por ahí nos comentaban hace rato que la fe viene por el oír, en el devocional de servidores. Y el oír viene por la palabra de Dios. Pero para yo poder oír la palabra de Dios, escucharla y ponerla por práctica, es necesario que yo calle mi propio pensamiento, mi propia voz interna, para poder escuchar lo que Dios quiere por su palabra para mi vida. Y finalmente, pidamos sabiduría a Dios. Una de las promesas que la Biblia da está en Santiago 1:5. Y dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora, no va a pasar, no que yo diga hoy y haga una oración y diga, Señor, dame sabiduría, y mañana ya soy alguien que lo sabe todo. Pero si yo le pido a Dios sabiduría, Dios me va a poner la palabra precisa en la circunstancia adecuada. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Entonces, si yo le pido sabiduría a Dios, lo que va a suceder es que cuando yo tenga una circunstancia en la cual yo tenga que tomar una decisión, yo voy a acordarme de los principios que aprendí. Miren, familias, muchachos, uno de los pasos, ya terapias, ya casi cerrando el tratamiento, por ahí de la terapia 20, empezamos con la prevención de recaídas. Y una de ellas es buscar una red de apoyo. ¿Qué persona, en el momento en el cual yo tenga tentación, porque la voy a tener, va a ser un refugio para mí? ¿A quién le puedo hablar? ¿Con quién me puedo acercar? Para poder mantenerme firme. ¿Quién me puede apoyar? Esta es una terapia y un ejercicio que los muchachos hacen, repito, ya en el último mes del tratamiento. Y si no me equivoco, fue Juan Calvino, perdónenme si me equivoco, quien dijo que entre la tentación y el pecado, o sea, cuando me llega a mí el impulso de quiero consumir, tengo mucha ansiedad, y el pecado, ¿no?, y la consumación de ese mal deseo, porque tener tentación no es pecado, todos la tenemos. Cuando le damos rienda suelta a esa tentación y caemos, ahí es donde estamos pecando. Dice Juan Calvino, perdón, no recuerdo si fue él, creo que sí, que Dios nos da un espacio, Dios nos da una oportunidad, Dios nos da ese momento de reflexión para saber.
si lo que voy a hacer es bueno o malo, y la oportunidad de ser sabio y de tomar la mejor decisión. Porque el camino a la recaída no es un accidente. No es algo que pase porque, ¡chin!, sucedió. Porque eso es un accidente, algo que de repente sucede. Es algo que va gradualmente acercándonos hacia la consumación del pecado. Pero en el camino Dios nos da la oportunidad de salir de eso. Entre el deseo de una infidelidad y la consumación de esa infidelidad, Dios te va a hablar en medio. Y te va a decir, mira, deja de responderle los mensajes a esa persona porque van por un camino que no es bueno. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para ser sabios. Entre Daniel, que de repente cuando estaba en Puerto Escondido sirviendo, hacía mucho calor y se le antojaba una cerveza, pero Daniel sabe que no tiene autocontrol, que si se toma una va a terminar mal. Dios me dé el espacio para buscar ayuda y hablarle al pastor. Si oye, pastor, ¿puedo ir a su casa? Échame la mano, ¿no? O sea, necesito alguien que me detenga. Porque yo en mis fuerzas voy a caer. Y ahí está la sabiduría. Entre el me hizo enojar y el ya le aventé el carro, Dios te va a dar una oportunidad. Por ahí te va a agarrar un semáforo, por ahí te va... para que puedas tener ese momento de prudencia y evites un accidente que después pues lo tengas que pagar más caro. Y eso es lo que sucede cuando le pedimos sabiduría a Dios. No es como esta luz, ¿no?, que va a bajar una luz así del cielo y me va a hablar y me va a decir. Va a venir ese momento, esa oportunidad de cambiar la decisión, de tomar la mejor decisión. Pero todo va a venir de estos pasos, de saber escuchar, de ser enseñable, de tener humildad, de entender que me puedo equivocar, pero que en esa equivocación yo tengo que aprender para corregir y no seguir viviendo de la misma manera. Y es lo que necesitamos para este nuevo año. El pastor la semana pasada nos hablaba, tenemos propósitos, metas, sueños. Necesitamos sabiduría para alcanzarlas. Y no solamente para alcanzarlas, sino para mantenerlas con el tiempo, ¿no? Porque por ahí un pastor me decía, es que lo difícil no es bajar de peso, lo difícil es mantenerte ya que bajaste, ¿no? Por ahí luego viene el rebote y terminas más pesado, ¿no? Ahorita muchos empiezan con todo el ánimo del mundo, el gimnasio está súper lleno. En 2 meses ya están los mismos 10 fulanitos del año pasado, ¿no? Si acaso 1 o 2 se mantienen. Porque no hay esta sabiduría para tomar las mejores decisiones, para priorizar. Nosotros, yo se los he dicho muchas veces, los chicos y las familias reciben el mismo tratamiento. Los chicos escuchan las mismas pláticas, las familias igual, los mismos pastores, son los mismos psicólogos, bueno, quizá cada uno tenga su terapeuta, pero son las mismas 2 psicólogas que atienden a la mayoría, es el mismo médico, es el mismo pastor, porque hay algunos que se mantienen y hay otros que no, si reciben lo mismo, comen lo mismo, duermen en el mismo lugar. El que es humilde, reconoce su necesidad. Las familias que son humildes y reconocen que también necesitan hacer cambios. Y las familias que se mantienen en su orgullo por todo el tratamiento, y aquí nos vemos de nuevo en un tiempo. Porque lamentablemente la enfermedad es así, la adicción es así. No vamos a dejar, repito, yo tengo 10 años sin consumir y aún tengo tentación. Y voy a seguir teniéndola. Y voy a seguir necesitando la sabiduría de Dios por el resto de mi vida.
Fíjense, el apóstol Pablo, con esto termino, fue el hombre con la mayor revelación del cielo en su época. Por ahí en alguna ocasión dice que fue llevado al cielo. Por ahí él escribió gran parte del Nuevo Testamento que hoy tenemos en la Biblia. Y en algún punto Pablo decía que tenía algo en su cuerpo, un aguijón. Algo que lo molestaba, no especifica si era un pecado, si era una cuestión de salud. Y lo curioso es que Pablo primero dice, yo ya le dije a Dios que me quite el aguijón. Que esto me lo sane o ya no tenga esta tentación o lo que sea. Y Dios me dijo, no. Dios le contestó al apóstol Pablo, no. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en otro libro, el apóstol Pablo dice, Dios me dejó este aguijón en el cuerpo para que yo no me envanezca, para que yo no me vuelva alguien orgulloso, para que yo no crea que es en mis propias fuerzas, sino que cada día siga dependiendo de la gracia, del poder y de la misericordia del Señor. Y es lo que necesitamos entender. Vamos a sufrir tentación el resto de nuestra vida, muchachos. Pero Dios nos va a dar la sabiduría para vivir de la mejor manera para aquellos que tenemos la humildad en el corazón. Familias, nosotros nos preparamos para ustedes, para los muchachos, para su atención. Pero no podemos hacer la obra por ustedes. Nosotros les damos las herramientas, el tratamiento, lo que a nosotros nos funcionó, lo que a mí me ha tenido más de 10 años sin consumir. Pero no podemos tomar las decisiones por ustedes si ustedes no rinden su vida y su voluntad también al Señor. Nosotros créanme que lo hacemos con amor. Créanme que pudiéramos estar haciendo otras cosas. El pastor Pierre tiene una carrera y tiene sus negocios. Él pudiera hoy estar en el centro con su negocio abierto. Pero está aquí por amor a ustedes, a las familias. El pastor Alejo, yo lo he visto levantar negocios de la nada y llevarlos al éxito varias veces. Pero está aquí, sirviéndoles a ustedes. Nico sabe hacer cosas que se reditúan bien. La soldadura se paga muy bien, ¿o no, Nico? Pudiendo estar haciendo otras cosas, él está aquí sirviendo a los muchachos. Braulio hace todo de la construcción y la construcción es muy bien pagada también. Y está aquí. Mi hermana tiene un montón de dones artísticos. Podría estar enseñando a gente a pintar, a esculpir, a cantar, a hacer muchas cosas. Pero está aquí sirviéndole a los muchachos y a ustedes, familia. Por amor a Dios y por amor a ustedes. ¿Cómo lo tomen ustedes? Si se apegan al tratamiento, pídanle sabiduría al Señor.